sábado de la misma semana, es decir, las primeras personas que hagan de esta clase el sábado, pasado mañana en la noche, ya deberán estar subidas sus preguntas al aula virtual. Esta rotación, bueno, con ustedes no debe haber ningún problema, ya que el único partido así medio interesante es el de Uruguay-Corea del Sur. Si está interesante ese partido, pues vemos los últimos 10 minutos de ese partido que va a coincidir con la hora de clase. Y los otros partidos, pues bueno, no parecen tan interesantes. Así que, pues bueno, no creo que tengamos problema en esta clase con el mundial. Ok, bueno, lo que vamos a ver en esta ocasión son infecciones pulmonares, básicamente neumonías, y cómo estas neumonías se expresan en los distintos métodos de imagen. Tres pilares importantes en el diagnóstico de las infecciones pulmonares. Por una parte tenemos la parte clínica, entre otras cosas, lo que nos va a permitir es diferenciar si es que estamos ante un proceso infeccioso pulmonar o ante un proceso que no sea necesariamente una infección pulmonar. Entonces era importante, pues como en toda la medicina, la parte clínica, ¿no? La anamnesis, el examen físico, ya que eso muchas de las veces disminuye la lista de diagnósticos diferenciales, inclusive pues a veces pudiera llegar a un diagnóstico definitivo. Sin embargo, en el caso particular de infecciones pulmonares, pues también tenemos otro pilar, que es la parte biológica. Tenemos inmunograma, cultivo PCR, entre otros. Sin embargo, pues estos métodos son invasivos o semi-invasivos, muchas de las veces costosos, muchas de las veces no ampliamente disponibles, lo que limita mucho la utilización de la identificación del agente etiológico exacto de las infecciones pulmonares. Es por eso que en el caso de las infecciones pulmonares, también un pilar importante en el diagnóstico son los métodos de imagen. Y específicamente estos dos, radiografía de tórax y tomografía computarizada. En el caso de las infecciones pulmonares, por lo general, se hace solo un estudio simple, no hay la necesidad de realizar estudios contrastados. Radiografía de tórax que deberá ser solicitada en estas dos proyecciones, postero-anterior y lateral. Y tal como dice ahí, la radiografía de tórax en los adultos es una radiografía postero-anterior. Es decir, que el rayo, el haz de rayos X, entra por la parte posterior del paciente y de ahí la denominación de proyección anterior-posterior. A diferencia, por ejemplo, de las proyecciones que se hacen en la parte ósea, por lo general son proyecciones antero-posteriores, o inclusive las mismas radiografías, pero en pacientes que están encamados, en pacientes sobre todo de la UCI, que se hacen estudios portátiles, ahí los estudios suelen ser antero-posteriores. Pero si el paciente se puede desplazar, el paciente se puede movilizar, lo ideal es realizar una radiografía postero-anterior que limita la magnificación del corazón, es una radiografía un poco más pesada. Y también será importante realizar una proyección lateral. La pregunta es, ¿para qué una y para qué otra? ¿Para qué la postero-anterior y para qué la lateral? ¿Qué ventaja nos da una? ¿Qué ventaja nos da la otra? ¿Ver qué cosa? La lateral sirve para identificar sobre todo el lóbulo o el segmento que se encuentra afectado. ¿Y la postero-anterior? Para ver todo el pulmón en el campo del corazón, tal vez. La lateral, la postero-anterior, lo que nos va a permitir primero es detectar si es que existe o no una alteración y ver la lateralidad, ¿no? Si está en el lado derecho, ver si está en el lado izquierdo. Entonces la
la posterior anterior para ver si es que existe o no un problema y ver la lateralidad de ese problema y la proyección lateral, pues para identificar el lóbulo o el segmento en el cual se encuentra afectado esa patología. Entonces, recuerden que en la radiografía, pues, de preferencia se pide dos posiciones, posterior anterior y lateral, ya que las radiografías, cada una de ellas son estructuras bidimensionales de una imagen tridimensional que es el cuerpo. Entonces, en la patología pulmonar pediremos en un principio radiografía de tórax, ese será el estudio de primera elección. Y ahora entonces, ¿cuándo solicitar una tomografía computarizada? Estaba recomendado usar la tomografía cuando al realizar la radiografía no se encontraba ningún hallazgo importante, sin embargo la clínica del paciente era sugestiva de infección pulmonar. Cuando hay una sospecha clínica muy alta y la radiografía de tórax es normal. ¿Cuándo más? ¿Amigo Maricel por atrás? Luis Emilia. ¿Cuándo más? Tal vez para, por ejemplo, en el COVID, ver si es que existe diseminación, En el COVID ahí poco se pone de manifiesto lo que dijo tu compañero cuando hay una sospecha clínica muy alta y la radiografía de tórax es normal, cuando hay sospecha de complicaciones y tenemos una radiografía de tórax normal. Pero ¿cuándo más? Muy bien, lo vamos a identificar mejor en tomografía, pues no tuviera mucha significación. Siempre que solicitemos un estudio de imagen, Puede ser en pacientes que ya tengan como un antecedente de alguna patología pulmonar. pacientes igual con múltiples comorbilidades previas, sobre todo fibrosis pulmonar, EPOC, en donde pues igual la radiografía de tórax no sea definitiva para determinar si es que existe un proceso inflamatorio activo. Lo que les iba a decir es que siempre que solicitemos un estudio de imagen, sobre todo estos estudios que utilizan radiación ionizante, pues hay que ver los pros y los contras, ¿no? Si bien, claro, nos ayuda, por ejemplo, la tomografía, en tomografía vamos a ver muchas más cosas que lo que vemos en una radiografía. Siempre es importante saber, pues, qué resultado, qué beneficio nos va a dar solicitar, por ejemplo, una tomografía que utiliza más radiación que la radiografía. Entonces, si con ese estudio nosotros estamos esperando encontrar algo y eso cambie la conducta terapéutica, pues ahí sí es necesario realizar ese otro estudio. Pero si con ese nuevo estudio que vamos a solicitar, pues la conducta terapéutica, sea uno u otro resultado, va a ser la misma, no tendría mucho significado realizar ese nuevo estudio, a menos de que esté en una investigación clínica, a menos de que esté en un estudio de investigación. Entonces siempre pues habrá que analizar si lo que vamos a obtener con un estudio es importante para cambiar la conducta terapéutica de ese paciente. Eso en cuanto a lo que dijiste, a la radiografía, sí, en tomografía pues lo vamos a visualizar mucho mejor, pero si ese resultado no va a cambiar la conducta terapéutica, pues no sería tan necesario entrar. Entonces, cuando realizamos tomografía, pues lo que dijeron ustedes, cuando hay una sospecha clínica muy alta y la radiografía de tórax pues es completamente normal. Cuando tenemos múltiples comorbilidades, el paciente tiene comorbilidades, sobre todo fibrosis pulmonar, en la cual la radiografía no es suficiente para determinar si es que existe o no un proceso inflamatorio activo, o cuando estamos sospechando complicaciones, es decir, a ese paciente le damos un tratamiento, muchas de las veces
como no se puede realizar estos estudios etiológicos por múltiples motivos, a veces estos tratamientos son, vamos a decir, entre comillas, tratamientos empíricos. Entonces, cuando a ese paciente le damos un tratamiento y van 3, 4, 5 días y en vez de mejorar, la clínica todavía sigue, el paciente sigue con fiebre, más aún está empeorando, su saturación está disminuyendo, es decir, estamos sospechando algún tipo de complicación, ahí también será necesario complementar esa radiografía que hicimos en un principio con un estudio tomográfico, ¿no? Entonces, en la patología pulmonar tenemos en imagen pues estos dos estudios, radiografía y tomografía. En una primera instancia pues habrá que realizar la radiografía, muchas de las veces suele ser el único estudio, y la tomografía solo la utilizaremos en esas circunstancias que ya habíamos dicho. Hay que tener en cuenta que los signos radiográficos pues a veces pueden ser inespecíficos, sobre todo los que veremos más adelante en tomografía. Pues a veces esas imágenes que vamos a ver en tomografía, si bien pueden estar presentes en procesos infecciosos, también pueden estar presentes en procesos no infecciosos. Y ahí pues es importante, como he dicho en un principio, siempre la clínica del paciente, no correlacionar esa imagen que estamos observando con la clínica de ese paciente, ¿no? Entonces, en radiografía tenemos 3 patrones que nos deben hacer sospechar de que estamos ante un proceso infeccioso pulmonar. Esos 3 patrones, los 3 patrones, se manifiestan como radioopacidades en la placa. Sin embargo, la forma en la que van a estar presentes y la distribución es lo que les va a diferenciar entre uno y otro. Entonces, los 3 patrones radiográficos es el patrón alveolar, también denominado patrón lobar, el patrón bronconeumónico y el patrón intersticial. En el orden en frecuencia en que vamos a observar, pues es como están puestos ahí, es decir, el más frecuente de esos 3 es el patrón alveolar y el menos frecuente de esos 3 es el patrón intersticial. Entonces, todos esos patrones se manifiestan como radioopacidades. ¿Qué es lo que pasa cuando existe un proceso infeccioso pulmonar? Pues esos alvéolos empiezan a llenarse de pus, empiezan a llenarse de material purulento, y después a través de los poros de Kohn, de los canales del Lambert, pues ese proceso infeccioso empieza a diseminarse. Entonces, ese material purulento que está a nivel alveolar es lo que vamos a identificar en la radiografía, que se va a poner de manifiesto como una radioopacidad. El patrón lobar o patrón alveolar se presenta como una radioopacidad única, en cuyo interior se suelen identificar unas pequeñas estructuras lineales radiotransparentes que corresponden al denominado broncograma aéreo. Es decir, los bronquios, los bronquiolos que están llenos de aire, inmersos en todo este contenido purulento, se los va a manifestar como estas estructuras tubulares radiotransparentes. Entonces, el patrón lobar, el patrón alveolar, es una radioopacidad en cuyo interior se identifican estructuras lineales radiotransparentes que corresponden al broncograma. Por lo general son únicas y pueden afectar a un segmento de un lóbulo pulmonar o a todo el lóbulo pulmonar. Este patrón es mucho más frecuente en las neumonías adquiridas en la comunidad, es decir, en aquellas neumonías ocasionadas por estreptococcus pulmonaris. Entonces, si bien los métodos radiográficos pues no analizan el agente etiológico que está ocasionando ese proceso infeccioso, los agentes etiológicos suelen tener una forma más o menos característica de presentación, y eso también nos puede orientar a identificar qué agente es el que está produciendo cierta patología. En el caso de la neumonía adquirida en la comunidad, que es mucho más frecuente, ocasionada por el estreptococcus pneumoniae, lo que nos va a dar es un patrón alveolar o un patrón lobar. El otro patrón radiográfico es el patrón bronconeumónico, que igual se va a presentar como radioopacidad. Sin embargo, estas radioopacidades
suelen ser de distribución peribronquiolar, es decir, suelen estar próximas al hilo pulmonar, por lo general suelen ser bilaterales, aunque suelen ser asimétricas. Se presentan como opacidades nodulares mal definidas, los denominados nódulos acinares, con afectación parchada, mucho más frecuente en aquellos pacientes que tienen aspiración del contenido orofaríngeo, es decir, en aquellos pacientes que no tienen una buena mecánica deglutoria, aquellos pacientes a lo mejor con alguna enfermedad neurológica que no les permite deglutir bien. Ahora, ¿qué pensar si es que presentan este patrón bronconeumónico? Que esa infección es causada por un Staphylococcus aureus, por gram negativo, Pseudomonas, Haemophilus influenza, ¿no? Entonces, el patrón bronconeumónico se presenta como múltiples radiopacidades, por lo general bilaterales, aunque suelen ser asimétricas, como vemos aquí. Existe mayor afectación del campo pulmonar derecho en comparación a estas radiopacidades en el campo pulmonar izquierdo. Y por lo general, pues suelen estar próximas hacia el hilio pulmonar. Y el patrón intersticial igual también se presenta como radiopacidades, pero estas radiopacidades lo que van a provocar es un engrosamiento de los septos interlobulares, borramiento de los contornos vasculares. Por lo tanto, las radiopacidades van a tener una morfología más bien de aspecto lineal. Están causadas por infecciones de etiología viral o bacterianas, pero bacterianas atípicas, como una infección por micoplasma o por clamidia pneumoniae. Entonces, el patrón intersticial hace referencia a estas radiopacidades que visualizamos aquí hacia la parte más periférica del campo pulmonar izquierdo, radiopacidades que adoptan una morfología más bien lineal, como estas que se observan. Entonces, esos son los tres patrones radiográficos que hacen sospechar un proceso infeccioso pulmonar más frecuente, el patrón lobar o el patrón agudo. Sin embargo, en algunas circunstancias, como ya dijeron, a veces es necesario complementar esa radiografía con una tomografía computarizada. La tomografía pues, nos va a permitir definir de mejor manera ciertas estructuras, pero eso conlleva también que tengamos muchas más imágenes que vamos a observar en tomografía y, como dijimos hace un momento, muchas de esas pues a veces no son necesariamente de procesos infecciosos pulmonares, no son patognomónicos de una infección pulmonar, y de ahí será importante correlacionar esas imágenes con la clínica del paciente. El primero que vamos a ver es la consolidación parenquimatosa, que, haciendo referencia a la radiografía, debería corresponder al patrón lobar o al patrón alveolar. La consolidación parenquimatosa hace referencia a una zona hiperdensa en donde no se identifica parénquima pulmonar en su interior, pero sí se puede observar estas estructuras lineales hipodensas que corresponden al broncograma aéreo, mucho más frecuente, ocasionado por la infección por Streptococcus y la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, este es el patrón de consolidación parenquimatosa que es el que con mayor frecuencia pues, se va a observar en los procesos infecciosos pulmonares. Sin embargo, acá vemos unas zonas también hiperdensas. La diferencia es que en estas zonas pues, no vemos broncograma aéreo. Estas zonas que se ven aquí, que están ahí señaladas con la letra E, que será el diafragma. ¿O qué será? Es derrame pleural, ¿no? En algunas circunstancias, no en el 100%, pero sí en cierto porcentaje, a veces las neumonías suelen estar asociadas con la presencia de derrame paraneumónico, que en el caso de la tomografía se va a identificar como una área hiperdensa, en donde, claro, pues obviamente como es líquido, no vamos a observar la presencia de broncograma como vemos acá. ¿Nos puede volver a repetir la
La consolidación es una zona hiperdensa en donde no se identifica parénquima pulmonar, pero sí podemos observar la presencia del broncograma medio, que son estas estructuras lineales hipodensas. Entonces, en algunas circunstancias, pues esa neumonía suele estar acompañada de la presencia de un derrame paraneumónico. Una de las ventajas de la tomografía es que podemos medir las unidades Hounsfield de las diferentes estructuras y a través de eso, pues también un poco identificar qué es lo que estamos observando, qué estructura estamos observando. Habíamos dicho, por ejemplo, en el caso de la patología anexial, cuando hacemos un estudio tomográfico, podemos, si estamos sospechando un teratoma, podemos medir las unidades Hounsfield de ese teratoma. El teratoma, al tener un alto contenido graso, pues esas unidades Hounsfield van a ir más o menos entre menos 50 a menos 100 UH, que corresponde a la grasa. Si es que medimos las unidades Hounsfield de ese derrame, ¿cuántas unidades Hounsfield tendrá? Melanie Julián, ¿cuántas unidades Hounsfield tiene el líquido? ¿Cuántos dice Wikipedia? Ajá, el líquido en general, el derrame pleural, ¿cuántas unidades Hounsfield? El derrame pleural, al ser un líquido seroso, pues va a tener unidades Hounsfield muy similares a las del agua, es decir, unidades Hounsfield que fluctúen más o menos entre 0 a 20 UH. ¿Qué es lo que pasaría si es que vemos una zona como esta de acá, una zona hiperdensa? Medimos las unidades Hounsfield de esta zona y vemos que esto tiene 25 o 30 UH. Si ya tiene un poco más de lo que habíamos dicho. ¿Qué sospechamos ahí? Contenido plurimétrico. Si es que hay si es que ya se está formando un empiema, pues esas unidades Hounsfield también por ese aumento del contenido proteináceo empiezan a aumentar. Entonces, si es que nosotros medimos las unidades Hounsfield de esta zona y tenemos más o menos entre 0 a 20 UH, habrá que pensar que sí es un derrame pleural, pero si ya aumenta, tenemos más o menos entre 20 a 30 UH, habrá que pensar de que pudiera tratarse más bien de un empiema, de que este derrame pues ya se está infectando. Entonces, la consolidación parenquimatosa es una zona hiperdensa en donde no se observa parénquima pulmonar. A diferencia de las opacidades en vidrio deslustrado, que también se presentan como zonas hiperdensas. Sin embargo, en estas opacidades sí se avanza a identificar en su interior, en el fondo, parénquima pulmonar, inclusive pues ciertos vasos sanguíneos que están discurriendo alrededor de toda esta zona que es la afectada. Entonces, las opacidades en vidrio deslustrado son igual zonas hiperdensas, tenues zonas hiperdensas, ligeras zonas hiperdensas, en donde sí se identifica parénquima pulmonar en el interior, en el fondo de esa lesión. Sin embargo, estas imágenes de estas opacidades en vidrio deslustrado, como dice aquí, pues van a ser inespecíficas. Si bien pueden estar presentes en un proceso infeccioso pulmonar, como por ejemplo en el COVID nosotros vamos a ver opacidades en vidrio deslustrado, también pueden estar presentes en otras patologías que no sean necesariamente infecciones pulmonares. Por ejemplo, en el edema agudo de pulmón podemos encontrar opacidades en vidrio deslustrado. En aquellos pacientes de mal lectura, es decir, que vienen de zonas a nivel del mar y de repente llegan a una zona de alta altitud, pues pueden desarrollar patrón en vidrio deslustrado. Infecciones por intoxicaciones por ciertos medicamentos en algún momento pudieran dar unas opacidades en vidrio deslustrado. Entonces, si bien pueden estar presentes en procesos infecciosos pulmonares, también pueden estar presentes en otros procesos que no sean necesariamente infecciones pulmonares, y de ahí la importancia, pues como dijimos hace un momento, de
del paciente. Lo que sí, cuando tienen una distribución centrilobular, es decir, están próximos hacia el hilo pulmonar, suelen ser más frecuentes en las neumonías de cirugía intersticial, en las neumonías intersticiales. En algún momento podemos visualizar una imagen como la que se ve ahí, es decir, una zona de consolidación parenquimatoria, una zona bien hiperdensa en el centro, rodeada por un patrón de vidrio esmerilado hacia la periferia, igual como vemos aquí, una zona de condensación, una zona hiperdensa en el centro, rodeada de un patrón de vidrio esmerilado hacia la periferia. Cuando vemos esa imagen, a eso se le denomina el signo del halo, es decir, el halo pues vendría a corresponder a esta zona en vidrio esmerilado localizado hacia la periferia. En aquellos pacientes inmunodeprimidos, aquellos pacientes inmunocompetentes, si es que vemos esta imagen, habrá que pensar de que estamos ante una infección fúngica, por ejemplo, de una cándida, ante un aspergillus. Sin embargo, en aquellos pacientes inmunocompetentes, si bien pudiéramos o podría ser debida a una infección fúngica, también puede ser debida a otras etiologías, a un herpes citomegalovirus e inclusive a procesos no netamente infecciosos como granulomatosis de Wegener o metástasis en la máquina. Vamos a repetir, pues siempre será importante ver la imagen, pero también correlacionar con la clínica de el paciente. Sin embargo, en cierto momento podemos en cambio visualizar esa otra imagen que vemos ahí, que es la denominada en halo invertido. En el signo del halo, la zona de vidrio esmerilado estaba localizada hacia la periferia. En el halo invertido, la zona del vidrio esmerilado está localizada hacia el centro de la lesión y más bien hacia la periferia es la zona de consolidación parenquimatosa. Entonces aquí vemos una zona en vidrio esmerilado, rodeada por una área hiperdensa hacia la periferia, y eso es lo denominado el signo del halo. Como vemos en este caso de acá, igual una zona de vidrio esmerilado hacia el centro, rodeada por una área hiperdensa hacia la periferia. Si bien eso puede ser debido a un proceso infeccioso pulmonar, infecciones fúngicas, bacterianas, Girovechi, Pneumocystis e inclusive también a infecciones por COVID-19, el signo del halo invertido también puede estar presente en otros procesos igual no netamente infecciosos, ¿no? Vamos a repetir, pues será importante analizar la imagen con la clínica de ese paciente. Otro de los hallazgos que podemos encontrar en tomografía son los denominados nódulos acinares, que son nódulos de pequeño tamaño, muchas de las veces que no tienen una forma geométrica establecida, que son los que visualizamos aquí, nódulos que más o menos miden entre 6 a 10 milímetros, es decir, estructuras hiperdensas de pequeño tamaño. Pero como vemos en este corte axial de tomografía, muchas de las veces estos hallazgos no vienen solos, sino que vemos múltiples hallazgos en un mismo paciente. Aquí vemos la presencia de nódulos acinares, pero acá podemos observar la presencia del vidrio esmerilado, inclusive pues aquí podemos observar la presencia de otra lesión, la presencia de un neumoma. Entonces, es importante pues, claro, analizar toda la imagen tomográfica de ese paciente. ¿Qué dijo que era lo...? ¿Qué? ¿Esto? No, Esto es un neumatoma. También en tomografía podemos observar las denominadas opacidades ramificadas o de árbol en brote, que hacen la semejanza a un árbol, a sus raíces con múltiples, más bien a sus hojas con múltiples frutos, y de ahí la denominación de árbol en brote, que la imagen típica es esta que estamos visualizando. Las estructuras lineales hiperdensas corresponden a los vasos sanguíneos y las pequeñas estructuras redondeadas hiperdensas que están adyacentes a los vasos sanguíneos corresponden a esa afectación a nivel alveolar,
la afectación de las pequeñas vías aéreas ocasionadas por estas impactaciones mucosas que están produciendo un obstáculo a la administración, a la llegada del aire, que dan el aspecto como si fuera de una rama con sus múltiples hojas, con sus múltiples frutos, y de ahí la denominación de opacidades en árbol en brote. Eso también se puede observar en procesos infecciosos pulmonares. También podemos encontrar engrosamiento de las paredes bronquiales, de las paredes peribroncovasculares, que van a manifestarse como una área hiperdensa alrededor de las estructuras bronquiales. Aquí se puede observar muy claramente cómo existe un aumento de la pared del bronquio que permite una correcta identificación de esa lesión. Eso también es otro de los procesos, de las manifestaciones de los procesos infecciosos pulmonares. Podemos también observar zonas de atrapamiento aéreo que se manifiestan como un patrón en mosaico. Esto básicamente es identificar en el pulmón áreas hipodensas, áreas hiperdensas, es decir, múltiples áreas, tanto hipo como hiperdensas, más o menos como lo que se visualiza. Aquí visualizamos una zona de mayor hipodensidad, acá visualizamos una zona de menor hipodensidad, es decir, si en un mismo parénquima pulmonar observamos zonas tanto hipodensas como hiperdensas, pues habrá que pensar que estamos ante un patrón en mosaico que también se produce por afectación de la pequeña vía aérea. Y el último son la presencia de los nódulos pulmonares, igual tampoco es patognomónico de las infecciones pulmonares, pero sí las podemos encontrar en procesos infecciosos pulmonares. Pueden ser de diferente tamaño. Cuando son de pequeño tamaño, por lo general menores al centímetro de tamaño, suelen ser más debidas a tuberculosis, en el caso de la tuberculosis biliar, o procesos infecciosos víricos como el caso de la varicela. Cuando ya son de mayor tamaño, lo más frecuente es que sean debidas a embolias sépticas. Muchas de estas, cuando son de gran tamaño, suelen llegar a cavitarse, suelen llegar a formar abscesos pulmonares, como es el que estamos observando acá. Aquí vemos un nódulo de gran tamaño, pero dentro de este nódulo vemos esta zona hipodensa que está formando un nivel hidroaéreo que hace sospechar en la presencia de un absceso pulmonar. Entonces, todos esos hallazgos son los que podemos encontrar tanto en radiografía como en tomografía. Volvemos a repetir, el primer estudio que hay que revisar, muchas de las veces inclusive el único, es una radiografía del tórax. La tomografía la utilizaremos en ciertas circunstancias, pero hay que tener en cuenta que en la tomografía pues vamos a visualizar muchos más hallazgos, y muchas de las veces todos esos hallazgos no son netamente y exclusivos de procesos infecciosos pulmonares. Si bien los estudios de imagen pues no es que van a analizar el agente biológico, no es que se le va a ver al agente biológico por los métodos de imagen. Los diferentes agentes, a pesar de que no en el 100% de los casos, pero sí en una amplia mayoría, tienen cierta predisposición a presentar un cierto patrón tomográfico o radiográfico. Entonces será importante analizar esos patrones para tratar de ahí determinar qué agente es el que está causando esa neumonía. Y habíamos dicho que en el caso de las neumonías adquiridas en la comunidad, lo más frecuente es que sean causadas por el estreptococo neumónico, y lo que van a provocar en radiografía es la presencia de esta consolidación o de este patrón lobar, patrón alveolar, con la presencia del broncograma aéreo. Entonces, aquí observamos una radiopacidad, prácticamente está ocupando a todo el lóbulo superior derecho, en donde pues será importante identificar la presencia de ese broncograma aéreo, la presencia de esas estructuras lineales radiotransparentes, que claro, en radiografía cuesta mucho más trabajo de identificar que en tomografía es más fácil de observar. Pero siempre que veamos una gran radiopacidad con broncograma aéreo en su interior, habrá que pensar de que estamos ante una infección por estreptococo neumonía, más si es que ese paciente es un paciente inmunocompetente.
Esta infección puede afectar a un solo segmento o, como vemos acá, afectar a todo el lóbulo pulmonar, pero cuando sucede eso y está próxima al plano cisural, por lo general no hay ninguna alteración con la cisura. A diferencia, por ejemplo, de un cáncer de pulmón. Un cáncer de pulmón también se puede presentar como una radiopacidad, sin embargo, el cáncer de pulmón no va a tener la presencia del broncogrado medio, y si está adyacente a las cisuras, pues va a haber alteración del plano cisural si es que fuera una patología maligna. Ese mismo agente de streptococcus en tomografía pues va a presentar este patrón de consolidación parenquimatosa, muchas de las veces con la presencia de derrame pleural paraneumónico. La Klebsiella pneumoniae también tiene un cierto patrón característico. Primero, es mucho más frecuente en pacientes de edad avanzada, pacientes con historia de alcoholismo, con historia de POC, con historia de diabetes. Lo que va a provocar en la radiografía es una neumonía lobar, un patrón lobar, es decir, que vamos a encontrar una radiopacidad que aquí sí abarca a todo el lóbulo, pero que va a tener una característica que es el que va a abombar las cisuras. Al ser tan grande esa radiopacidad, el plano cisural tiende a ser desplazado hacia abajo, tiende a ser desplazado hacia afuera, muchas de las veces mejor visualizado en las radiografías laterales. Entonces aquí vemos toda esta radiopacidad de la Klebsiella pneumoniae que produce un abombamiento del plano cisural. En este caso el plano cisural está desplazado hacia abajo, y por eso es que se visualiza con esta concavidad. Entonces esa es la forma de presentación de la Klebsiella pneumoniae, mucho más frecuente en estos pacientes de edad avanzada, con alcoholismo, con diabetes, con historia de EPOC. Sin embargo, con el uso indiscriminado de los antibióticos, esta forma de presentación de la Klebsiella pneumoniae poco a poco se está dejando de visualizar, porque esos pacientes muchas de las veces empiezan a tomar antibióticos de forma indiscriminada, y cuando llegan al médico, cuando llegan a hacerse una radiografía, ya suelen tener complicaciones, ya suelen tener la formación de abscesos, la formación de cavitaciones, la formación de enfiemas. Muchas de las veces ya vamos a observar más bien la presencia de un absceso pulmonar. Entonces, si es que nosotros igual tenemos una radiopacidad bien grande que está abombando el plano cisural, pero con presencia de radiotransparencia redondeada en el interior, debemos pensar de que es un absceso pulmonar. Y si estamos ante este paciente diabético, paciente de la tercera edad, paciente con historia de EPOC, con historia de alcoholismo, habrá que pensar de que eso es debido a una infección por Klebsiella pneumoniae. El Haemophilus influenza pues también tiene un cierto patrón característico. Lo que va a dar es un patrón bronconeumónico, es decir, esas opacidades bilaterales, opacidades parchadas, por lo general periliares, pero a pesar de que son bilaterales van a ser asimétricas, como en este caso de acá, en donde se ven múltiples opacidades más notorias aquí en el campo pulmonar izquierdo. Entonces, el Haemophilus influenza da este patrón bronconeumónico, y por lo general también está presente en pacientes con exacerbación al flujo aéreo, es decir, pacientes con EPOC. El Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa lo que van a provocar es zonas de consolidación que se llegan a cavitar. Sin embargo, estos dos agentes, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, son mucho más frecuentes en las infecciones intrahospitalarias. Entonces, estamos ante un paciente que está hospitalizado muchas de las veces por otro motivo, y que en su hospitalización empieza a presentar sintomatología respiratoria. Habrá que pensar de que es una infección por Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, que se va a presentar como unas zonas de consolidación, muchas de las veces que se llegan
a cavitar, e inclusive aquí sí con mayor frecuencia vamos a encontrar un derrame pleural que igual se llega a infectar, por lo tanto vamos a estar ante la presencia de un empiema. Veremos aquí las unidades Confil, muchas de las veces esas unidades Confil van a estar entre 20 a 30 UH. El Aspergillus fumigatus también tiene una forma de presentación característica. El Aspergillus coloniza una zona de consolidación, lo que produce es una reacción inflamatoria hacia la parte periférica de esta zona de consolidación, que es el denominado signo del halo, que habíamos dicho hace un momento, que en los pacientes inmunodeprimidos se queda en este estadio evolutivo, pero en aquellos pacientes inmunocompetentes esa infección progresa y llega a formar un anillo hipodenso dentro de la zona de consolidación, que la característica de este anillo es que tiende a moverse con los diferentes cambios de posición, que es el denominado Aspergillus. Muchas de las veces con los estudios radiográficos en las distintas proyecciones podemos identificar cómo este anillo hipodenso tiende a moverse. Entonces, esa es la forma de presentación del Aspergillus fumigatus. La neumonía por broncoaspiración también tiene, más que un patrón característico, una localización característica. Entonces, en todos aquellos pacientes en los cuales no puedan deglutir de forma adecuada, sea porque tengan algún problema neurológico, algún problema digestivo, y que el problema esté asentado en los segmentos posteriores de los lóbulos superiores o en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores, habrá que pensar de que estamos ante una neumonía por broncoaspiración mucho más frecuente en aquellos gérmenes anaerobios. Entonces, la neumonía por broncoaspiración, más que un patrón característico, tiene una localización característica. Entonces también habrá que tener presente que aunque hay tendencia a que algunos microorganismos pues presenten un determinado patrón radiológico, la presentación radiológica en muchas de las veces pues, puede ser inespecífica, sobre todo en el caso de tomografía computarizada, y un mismo patrón pues, puede estar producido por múltiples gérmenes y viceversa, ¿no? Un mismo germen puede presentar diferentes patrones en diferente estadio evolutivo, como lo que sucede con el Aspergillus fumigatus. Eso por una parte. Y por otra, para ya casi terminar, vamos a decir algo del rol de la imagen en el COVID-19. ¿no? En el COVID-19, al igual que en las neumonías causadas por COVID-19, al igual que en las neumonías causadas por cualquier otro agente etiológico, las guías están basadas en la radiografía convencional de tórax, la radiografía externa de tórax, es decir, la radiografía en proyección posterior, anterior y lateral, y la tomografía computarizada simple de tórax. Si bien se pudiera utilizar ecografía para analizar los procesos infecciosos pulmonares, y a veces en aquellos pacientes pediátricos, dado la dosis de radiación que tiene la radiografía y la tomografía, a veces se puede utilizar ecografía para hacer controles. Hay que tener algunas consideraciones con la ecografía. Primero, pues bueno, hay mayor riesgo de exposición. Si bien se puede diagnosticar zonas de consolidación, en el caso del COVID-19 lo que vamos a ver es un patrón in vitro ilustrado que no se va a identificar de forma adecuada en ecografía, y si bien podemos identificar la parte periférica del campo pulmonar, la parte central pues no se va a poder identificar de forma adecuada, por lo tanto no vamos a poder ver la verdadera extensión de esa enfermedad. Entonces, la ecografía se utilizará solo en ciertos casos seleccionados, sobre todo pacientes pediátricos o pacientes que están en terapia intensiva, que no pudieran realizarse una tomografía y no pudiera tampoco realizarse una radiografía portátil. Sin embargo, en la gran mayoría, pues la radiografía y la tomografía, al igual que en cualquier neumonía, también se las utiliza en el COVID-19. Entonces, pacientes con sospecha de neumonía por COVID-19
será importante realizar una radiografía de tórax, una radiografía externa, es decir, una radiografía posterior, anterior y lateral, y solo en aquellos casos que no puedan acercarse al servicio de imagen, pues será imperativo realizar una radiografía portátil de tórax. Y si el paciente pues no tiene criterios clínicos de severidad, en un principio no amerita la realización de la tomografía de tórax. Recuerden que la tomografía de tórax tiene mayor dosis de radiación que una radiografía. Más o menos realizar una tomografía de tórax correspondería como haber realizado unas 100 radiografías de tórax. Entonces, en ciertos casos, cuando es necesario, pues sí, habrá que realizar una tomografía, pero tampoco hay que realizar una tomografía solo por realizar. Siempre será importante, cuando dijimos, como dijimos hace un momento, cuando estamos realizando un estudio de imagen, más aún una tomografía, el intentar obtener con ese nuevo estudio un cambio en la conducta terapéutica. Si vamos a obtener un cambio en la conducta, pues sí será necesario realizar este estudio, pero si la conducta terapéutica va a ser la misma independientemente del resultado, pues no será necesario realizar ese nuevo estudio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la radiografía de tórax en aquellos pacientes con COVID-19? Podemos encontrar estas opacidades focales, algo parecido a un patrón alveolar. Sin embargo, estas opacidades van a ser múltiples y van a estar localizadas hacia la periferia del campo pulmonar. El patrón lobar, el patrón alveolar, habíamos dicho que es única y que tiene broncograma en su interior. En el caso de las opacidades del COVID-19, por lo general son de pequeño tamaño, son múltiples y están localizadas hacia la periferia. Pero también podemos encontrar un patrón intersticial. Habíamos dicho hace un momento que el patrón intersticial lo vamos a observar en aquellas infecciones causadas por virus o en aquellas infecciones causadas por bacterias, pero bueno. Entonces, en el COVID-19 también vamos a encontrar un patrón intersticial. Muchas de las veces estas dos imágenes, estas opacidades focales y este patrón intersticial se suelen unir y ahí es lo que denominamos un patrón alveolo intersticial. Por lo general van a estar localizadas hacia la periferia del campo pulmonar y van a ser múltiples. Esas son las imágenes características que vamos a observar en el COVID-19 en una radiografía de tórax. Pero sí hay que tener en cuenta que lamentablemente la radiografía para el COVID-19 pues tiene una baja especificidad y el pico de severidad pues los vamos a observar recién a los 10-12 días de haber empezado el proceso infeccioso pulmonar. Por lo tanto, una radiografía normal no va a descartar la presencia de enfermedad y actualmente pues bueno ya se tiene el PCR y el resultado ya es casi de forma inmediata, no es tan costoso recién empezó esta pandemia. Por lo tanto, pues, bueno, ya la radiografía se utilizará solo cuando haya criterios clínicos de severidad. Y si la radiografía es normal, bueno, ahí sí será importante complementar con una tomografía tórax. Entonces, aquí vemos diferentes imágenes radiográficas en donde vemos estas opacidades focales que se localizan hacia la parte periférica del campo pulmonar. En las imágenes superiores aquí vemos una gran opacidad focal y estas imágenes de patrón intersticial vemos en las imágenes inferiores donde vemos todas estas radioopacidades lineales que corresponden al patrón intersticial. Muchas de las veces estas dos opacidades llegan a confluir denominando este patrón alveolo intersticial con mayor frecuencia localizado hacia la periferia, que es como se va a presentar el COVID-19. Aquí vemos otras imágenes, una radiografía posterior-anterior de tórax, en donde vemos estas opacidades igual localizadas hacia la parte periférica, donde nos están señalando las flechas que corresponden a esas opacidades del COVID-19. O como vemos acá, igual radioopacidades periféricas y acá una radioopacidad lineal, una radioopacidad, un patrón intersticial que igual se observa en el COVID-19. Pero así como hay lesiones típicas que vamos a observar en el COVID-19, también hay lesiones que no son frecuentes, que no son típicas, que si las observamos, pues habrá que pensar en otras patologías.
¿Cuál es eso? Es la presencia de consolidaciones. Entonces, cuando vemos una consolidación única, más aún si es que hay un broncograma en el interior, pues habrá que pensar en otra patología, habrá que pensar, por ejemplo, en una neumonía adquirida en la comunidad. Sobre todo si es que es única. Si es que ya son múltiples o ya están localizadas hacia la periferia, múltiples y hacia la periferia, bueno, ahí sí pudiera entrar en juego la presencia de COVID-19. De la misma manera, la presencia de adenopatías que se van a manifestar como un engrosamiento iliar, eso no es frecuente en el COVID-19, si están, pues habrá que pensar en otros procesos infecciosos. La presencia de derrame pleural, igual el derrame pleural tampoco es frecuente en el COVID, si lo que más predomina en esa imagen es el derrame pleural, habrá que pensar en otras patologías. Y la presencia de lesiones nodulares, sobre todo si es que son únicas y están localizadas hacia el centro de la imagen, hacia el centro del pulmón, pues eso tampoco no es frecuente en el COVID-19, ¿no? Y aquí vemos múltiples imágenes, aquí vemos una radiopacidad única con presencia de broncograma aéreo, pues si es única, no es frecuente en el COVID-19, habrá que pensar en otras patologías. De igual manera, la presencia de este engrosamiento iliar provocado por múltiples adenopatías, y lo que más predomina es esto de aquí, igual en otra patología habrá que pensar. La presencia de una lesión nodular única tampoco es frecuente en el COVID-19, o si lo que más predomina es el derrame pleural, pues igual habrá que pensar en otras patologías. La tomografía de tórax, pues indudablemente tiene mejor desempeño en la detección y en la caracterización de esas alteraciones que podemos encontrar. Lo volvemos a repetir, la tomografía utiliza mucho mayor dosis de radiación ionizante que la radiografía. Entonces, en ciertas circunstancias, pues sí será importante realizar, pero si eso no va a cambiar la conducta terapéutica, muchas de las veces no es necesario realizar. En quien sí realizaremos, pues algo muy similar a lo que ya dijimos hace un momento, es decir, en aquellos pacientes con sospecha clínica de neumonía grave y una radiografía de tórax completamente normal, en aquellos pacientes con sospecha clínica de diagnósticos alternos, es decir, en aquellos pacientes que tienen múltiples comorbilidades, la radiografía no es suficiente para determinar si esa imagen que estamos viendo es producto de sus comorbilidades o es producto de este proceso infeccioso. Ahí sí será necesario realizar una tomografía, o en aquellos pacientes en los que se considere que la tomografía pues va a adicionar información útil en su conducta terapéutica, sobre todo cuando estamos sospechando la presencia de complicaciones como es la presencia de un absceso pulmonar, la presencia de una cavitación pulmonar. Ahí será importante realizar una tomografía de tórax. Los hallazgos que vamos a observar en tomografía de tórax en el COVID-19 pues son esos de ahí. Los más frecuentes son estos dos primeros. Las opacidades en vidrio ilustrado, que están presentes más o menos en 9 de cada 10 pacientes que tienen COVID-19, y la distribución periférica de estos hallazgos. Si sumamos estos dos hallazgos, opacidades en vidrio ilustrado con distribución periférica, lo más probable es que estemos ante una neumonía por COVID-19. Y menos frecuente, el engrosamiento vascular, las opacidades reticulares y el signo del halo invertido. Signo del halo invertido que se observa más o menos solo en cada uno de cada 10 pacientes que tienen COVID-19, pero dado que es mucho menos frecuente observar en neumonías por otra etiología, pues también habrá que ponerle en el diagnóstico diferencial, si vemos el signo del halo invertido, a la presencia del COVID-19. Entonces, el patrón clásico, el patrón característico de una neumonía por COVID-19 vista por tomografía computarizada es la que estamos visualizando. Vemos múltiples opacidades en vidrio ilustrado localizados hacia la parte periférica de los campos pulmonares que hacen sospechar que esto pues, es una infección por COVID-19. Y aquí, de la misma manera, ¿no? Pues vemos múltiples opacidades en vidrio ilustrado localizadas hacia la parte periférica de los campos pulmonares que hacen sospechar en esta infección.
Estas opacidades con el paso del tiempo pues pueden llegar a coalescer, pueden llegar a unirse y formar una opacidad grande, dibujando la presencia del broncograma aéreo en su interior. Por eso es lo que hemos dicho hace un momento, que si bien las zonas de consolidación no son frecuentes en el COVID-19, hay que vernos esto con pinza, porque si es una zona de consolidación única, es poco probable que eso sea un COVID-19. Pero si son múltiples zonas de consolidación, más aún bilaterales y periféricas, ahí sí habrá que poner en el diagnóstico diferencial la presencia del COVID-19. Estas zonas de vidrio esmerilado, con el tiempo pueden dibujar este patrón, que es el denominado patrón en crazy paving, o patrón en pavimento, o patrón en empedrado, que corresponden a estas zonas de vidrio esmerilado, pero en cuyo interior se visualizan muy claramente las estructuras vasculares, que son todas estas estructuras hiperdensas, dando el aspecto algo parecido a como si fuera una calle empedrada, de ahí la denominación de patrón en empedrado. Y el signo del halo invertido, que no es tan frecuente encontrar, pero dado que es mucho menos frecuente encontrar en otras neumonías, pues también habrá que considerar, si vemos un signo del halo invertido, que pudiera deberse a un COVID-19. Ya no creo que faltan muchas diapositivas, si acaso unas 50 más. No, ya no son muchas. Bueno, así como hay hallazgos típicos en la tomografía y en la radiografía, pues igual, ¿no? Hay hallazgos que no son típicos encontrarlos en el COVID-19. Cuando vemos que esos hallazgos tienen una distribución más central que periférica, es decir, ese patrón en vidrio esmerilado es más central que periférico, pues habrá que pensar en otras etiologías, ¿no? Igual si es que encontramos un engrosamiento pleural, encontramos derrame pleural, encontramos linfadenopatías a nivel iliar, eso es menos probable de que sea debido a un COVID-19, sino más bien a otras etiologías, como puede ser, por ejemplo, la influenza, adenovirus, virus respiratorios, neumonías organizadas, neumonías intersticiales, que suelen presentar estos otros patrones. Entonces, los hallazgos típicos en tomografía, pues son los que visualizamos allá: opacidades en vidrio esmerilado, múltiples y localizadas hacia la periferia, que con el tiempo pues pueden dar este aspecto de patrón denominado en empedrado, en crazy paving, y también el signo del halo invertido, que no es tan frecuente, pero vamos a decir, dado que es menos frecuente en otras neumonías, pues también habrá que considerarlo que puede ser debido a un COVID-19, más aún si es que está acompañado de estos otros patrones. Los seguimientos radiológicos no se deberían hacer de rutina, sino más bien el seguimiento debería ser clínico. Para el diagnóstico, pues ahí sí es importante los estudios de imagen, en un principio radiografía y después tomografía computarizada, pero para los seguimientos no son necesarios los estudios de imagen. Ahí será más imperativo la clínica del paciente. Si vemos que ese paciente ya va mejorando, ya no está con fiebre, ya su saturación también ya va aumentando, pues no serían necesarios realizar estudios de imagen, ya que las imágenes muchas de las veces persisten unos 2-3 meses más y por lo tanto puede haber una disociación clínico-radiológica. Es decir, si se hace un seguimiento a un paciente, clínicamente a lo mejor está bien, pero la imagen todavía persistir. Entonces ahí hay una discordancia y de ahí pueden surgir muchos errores. Entonces, por eso es que el seguimiento no debería hacerse de rutina, es decir, el seguimiento radiológico, sino más bien el seguimiento es más bien clínico. Y si es necesario el seguimiento, porque ese paciente a lo mejor tiene múltiples comorbilidades, porque ese paciente debutó con alguna complicación, como por ejemplo algún absceso pulmonar, ese seguimiento idealmente debería ser con una radiografía de tórax, por lo que hemos dicho en un momento, es más accesible, y la radiografía de tórax, si bien utiliza radiación ionizante, es mucho menor que la que utiliza la tomografía computarizada.
En quienes sí hay que hacer un seguimiento radiológico en pacientes con signos y síntomas de deterioro clínico. Es decir, que si ese paciente viene con clínica infecciosa, se realiza una radiografía, se detecta un problema, se da un tratamiento, pero se ve que después de unos 3-4 días el paciente, en vez de mejorar, va empeorando, pues ahí sí será necesario volver a realizar una radiografía o realizar una tomografía computarizada si estamos sospechando ya complicaciones de ese proceso infeccioso. Y bueno, eso es todo. Preguntas.